La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Ángela de Meris y Virgen, esta mujer que nació en el norte de Italia y en Brescia, en el siglo XVI, fundó una congregación, la Congregación de las Ursulinas. Inicia como una compañía de vírgenes consagradas, mujeres que no iban ni al convento, o sea, que no iban a la clausura y que tampoco se casaban, sino que consagraban su vida a la enseñanza de niñas jóvenes pobres, estas niñas que eran puestas al margen de la sociedad porque la educación estaba destinada solamente a los niños, a los hombres que querían hacer una carrera militar o eclesiástica o una carrera, no sé, de leyes, pero las mujeres eran puestas a un lado. Esta mujer, Dios le pone en el corazón esto de poder dedicar su vida a la enseñanza, a la transmisión de la fe antes que todo de estas niñas pobres. Bien, esta mujer, la vida de ella hoy tiene relación con el Evangelio de hoy, porque hoy se nos habla de las enseñanzas de Jesucristo, de cómo escucharlas, de cómo recibirlas, de cómo transmitirlas. Escuchemos este Evangelio de hoy, del Evangelio según San Marcos. Les decía también: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del selemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también: atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis se os medirá, y aun con creces, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra Marcos nos la da en un contexto particular. En el contexto en que nos habla es un contexto de enseñanza, de cómo colocarnos de frente a la palabra de Jesús. Por eso se nos presentaba hace unos días la palabra en que Cristo, el fragmento del Evangelio en que Cristo es buscado por los suyos, por sus familiares, porque pensaban que estaba fuera de sí, que estaba loco, porque enseñaba y no tenía tiempo casi ni para comer, y se agolpaban en su casa y impedían entonces que se comiera allí en su casa. ¿Y qué pasa? Que van a buscarlo. Imagínense, tienen a su madre, una madre viuda, este hombre enseñando, y pues se encargan los familiares de atender a María, y pues se enojan, dicen: ¿por quién es este? Se está volviendo loco, ¿por qué hace esto? ¿Por qué deja a su madre entre nosotros y se pone allí a enseñar y pasa todo el tiempo allí y andando de un lugar a otro y enseñando? Pero se está volviendo loco. Así pensaban la familia de Jesús sobre él. Y los fariseos y los escribas pensaban decían: este hombre es un endemoniado, está poseído por Belzebul, y sus obras las hace en el nombre del príncipe de los demonios. En el nombre de él expulsa a los demonios, negándose a ver que en las enseñanzas, en las obras de Jesús, se veía, o sea, estaba presente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el dedo del Padre, sino que atribuían sus obras al demonio. Bien, nos presenta entonces el Señor, por un lado Marcos, esto de que las enseñanzas de Jesús son tomadas por algunos como disparates, de cosas de locos, otra cosa de endemoniados que no tienen que ver con Dios, y en Jesucristo, cuando se le presentan en la casa, que lo están buscando con su madre, Él dice quiénes son realmente sus parientes, quiénes son aquellos que acogen realmente la palabra. Pues o eres, en este caso, o eres pariente de Jesús o no lo eres. ¿Tienes familiaridad con Él o no la tienes? No hay puntos medios. O tú eres de los que lo toman como si fuese un loco, un endemoniado, o alguien que habla pero cuyas palabras son vacías, que no tienen que ver con mi vida, o eres de aquellos que sí escuchan su palabra. Dice Jesucristo cuando lo van a buscar, dice: estos son mi madre y mis hermanos, señalando, pensando, viendo a aquellos que estaban sentados a su alrededor, escuchando su palabra, sus enseñanzas, a sus discípulos. Dice: quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y pues ¿quién lo ha hecho más que María? María es su madre, quien ha escuchado la voz del ángel y le ha dicho que sí, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor.
Y esto lo ha dicho María no solamente en ese momento, durante toda su vida ha estado dispuesta a hacer la voluntad de Dios y lo ha hecho verdaderamente. Se nos presentará luego la parábola del sembrador y su explicación. Cristo que va sembrando la palabra y cae una parte en camino, en pedregal, en abrojos, otra en tierra buena. En el camino son aquellos que la palabra le entra por un oído y le sale por otra, que el demonio se la roba, se olvidan inmediatamente de la palabra. Los que están en el pedregal son aquellos que acogen la palabra con alegría, pero como no tienen raíces en sí mismos, son inestables, de frente a cualquier sufrimiento, pues abandonan la palabra. Si hay alguna persecución a causa de la verdad, a causa de Jesucristo, si alguien va a pensar mal de ellos porque son de Cristo, porque quieren hacer la voluntad de Dios, pues entonces abandonan la palabra. Están aquellos que acogen, que están entre los que son los abrojos, que son la palabra, aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el afán por la riqueza, es decir, por el trabajo, por el hacer del dinero, aquellos que están preocupados por las concupiscencias, por las apariencias, qué dirán de mí, cómo aparecer de frente al mundo, si me juzgarán o no por ser cristiano, o las concupiscencias de la carne, de los placeres, del sexo. Al final, todo eso, o de la bebida, de las drogas, o incluso hay un nuevo vicio también, el hombre de la carne, que es también el vicio de las series, de aquellos que pierden la vida solamente viendo series y películas, alienados de la realidad. Que no es que esté mal ver una película o ver una serie, pero cuando se convierte en un vicio, que se pierde la vida en eso, pues contra eso también el Señor nos pone en guardia. Dice, quienes están atentos a las preocupaciones del mundo, a esos placeres, pues son aquellos que escuchan la palabra y bueno, ahogan la palabra como los abrojos. Pero luego está la tierra buena, quienes escuchan la palabra, la cogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. ¿Y quién ha dado 100? La Virgen María y San José, que han sido totalmente fieles a la palabra de Dios. Y bien, hoy el Señor nos pone atentos a esto. Dice, tengan cuidado de cómo escuchan la palabra, de que no le den poca importancia, sino que realmente la tengan como lo que realmente es, como una lámpara para nuestros pasos, que tengamos a Jesucristo, a su palabra, como la luz. Y quienes acogen la luz de Jesucristo, quienes tienen un corazón bien dispuesto, Cristo dice que al que tiene se le dará. Es decir, quien está dispuesto a coger la palabra y a obedecerla, se le darán los frutos que genera la palabra. Y se le dará todavía más. Pero, dice, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Quien toma por poca cosa la palabra de Dios y que la escuche por un oído se le va, entre por otro se le sale, que no la toma en serio, que no la pone en práctica, con la ayuda del Espíritu Santo, pues, ¿qué pasa? Al no tener nada, al no tener los frutos de la palabra, no hacer experiencia de que la palabra es veraz, de que uno puede fundamentar su vida sobre ella, pues al no tener nada, dice Cristo, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y qué es lo que cree que tiene? ¿Qué es lo que puede tener? La capacidad de escuchar, la capacidad incluso de dar frutos. Llegará un momento en que ya no podremos escuchar más palabras de Dios, más escritura. Llegará un momento en que sucederá esto. Esto solamente para nuestra vida terrenal. Llegará un momento en que moriremos. Y en ese momento ya no tendremos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y de dar fruto según la palabra. Por eso Cristo nos pone atento. Atención. Fundamentate en la palabra de Dios. Tómala como una lámpara que te puede realmente iluminar y hacerte feliz. Y no solo hacerte feliz, también puedes iluminar a los demás. Porque aquellos que acojan a Jesucristo como luz del mundo son puestos también como luz del mundo. Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Y esta luz no se puede ocultar. Y dice Jesucristo, que brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los frutos que da la palabra. Para que los hombres, viendo tus acciones, viendo que en ti se cumple la palabra de Dios, que en ti se dan los frutos del amor, de la unión, de la misericordia, que en ti se da todo esto,
que en ti hay un cristiano, que en ti se vea a Jesucristo, porque otro evangelio dice que la lámpara se pone en alto, se pone sobre el candelero para que se vea la luz, para que se vea Cristo, para que se vea Cristo en los cristianos. Y si se ve Cristo en ti, pues entonces también iluminas a los demás. Dice Jesucristo que nada hay oculto sino es para que sea manifestado. Lo que a ti Dios te ha dado ha sido para que sea manifestado al mundo, para que los hombres conozcan a Jesucristo y vean que Dios es fiel, que como tú te has apoyado en Dios y te has apoyado en Él y has visto que Dios es fiel, así el mundo viendo a los cristianos, pueda también ver, es cierto, Dios es fiel. Y se fiarán también de Jesucristo. Por eso el Señor nos envía a esto, a poder hablar de Él, a actuar sin hipocresía, francamente, sin temor a nada, sabiendo que el Señor nos cuida, no tener miedo a las persecuciones, a poder luchar contra nuestras concupiscencias, a ser como María, la tierra buena. Por eso hoy pidamos al Señor esto, un corazón bien dispuesto a coger su palabra, a obedecerlo, porque nosotros somos personas débiles, pero Él es fuerte y en su palabra Él nos quiere dar con su palabra también el Espíritu Santo, que es aquel que puede realmente llevar a cabo esta palabra, pero necesita de ti y de mí, de que nosotros tengamos el deseo de que se realice en nosotros, el deseo de obedecerla. Y ya el Espíritu Santo, junto con la Iglesia, que es la tierra buena, la comunidad cristiana, el Señor nos irá ayudando, junto con los sacramentos, a poder dar fruto, a que esta palabra fructifique en nosotros, en una comunidad cristiana, en esta tierra buena que es la Iglesia. Por eso pidámosle hoy la ayuda a María y a San José, ambos que han dado el 100 de fruto por la palabra de la palabra que han recibido. Han dicho sí siempre al Señor, han obedecido cabalmente a Dios. Por eso pidámosle la ayuda a ellos, a la Sagrada Familia de Nazaret, que venga a nuestro auxilio, ellos que han conocido el sufrimiento, que nos conocen lo que es el sufrir, que nos vengan también en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, para poder poner a Jesucristo como la lámpara de nuestras vidas, aquel que nos ilumina, aquel que es la roca en la que podemos fundamentar nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.